Las 3 reglas eran sencillas, pero inflexibles. La primera: nunca, bajo ninguna circunstancia, debía encender las luces eléctricas de la galería. Mi única fuente de luz sería una lámpara de aceite de latón, pesada y antigua, cuyo depósito debía rellenar cada atardecer. La segunda: jamás tocaría ninguna de las piezas con las manos desnudas. Para eso estaban los guantes de algodón fino, casi quirúrgicos, que descansaban en una caja de caoba. Y la tercera, la más extraña, la que me susurró la gobernanta con un temblor apenas perceptible en la voz: no debía abrir, ni siquiera mirar directamente durante mucho tiempo, la caja de ébano que reposaba sobre un pedestal de terciopelo rojo al fondo de la sala. El resto de la colección, cientos de daguerrotipos y ambrotipos, era mi dominio. Esa caja, no. La pregunta que os hago, la que me he hecho 1000 veces desde entonces, es: ¿qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais cambiado vuestra juventud, vuestra paz, por un sueldo que os sacaba de la miseria y 3 normas que rozaban la locura? Yo lo hice. Tenía 20 años, la vida por delante y los bolsillos vacíos. El trabajo era para un tal señor Valdemar, un anciano millonario y recluido del que nunca vi el rostro. Solo conocía su voz, cavernosa y seca, a través de un interfono. Mi tarea: ser el conservador de su colección privada de fotografía post-mortem. Cada noche, a las 21 en punto, descendía a la galería. Era un ala subterránea de la mansión, construida a propósito, sin ventanas. El aire era frío, seco, y olía a una mezcla extraña de cera de abeja, productos químicos de revelado y a ese polvo antiguo que parece el aliento del tiempo. Encendía la lámpara de aceite. La llama danzaba, proyectando sombras largas y temblorosas que daban una vida macabra a las paredes. Cientos de rostros me observaban desde sus marcos de plata y cobre. Hombres, mujeres, niños, todos muertos, fotografiados en sus lechos de muerte o en sus propios ataúdes, como era costumbre en el siglo XIX. Sus ojos, nublados por el último suspiro, parecían seguir la luz de mi lámpara. Al principio, era inquietante. Luego, se convirtió en una rutina casi meditativa. Me ponía los guantes blancos, cogía un paño de gamuza y, con una delicadeza infinita, limpiaba el cristal protector de cada pieza. Uno por uno, noche tras noche, la voz del señor Valdemar me había advertido: ellos necesitan quietud. Necesitan respeto. Tu trabajo no es limpiar el polvo, muchacho. Tu trabajo es mantenerlos en calma. Al principio no entendía a qué se refería. Para mí, eran solo imágenes. Tristes, sí, fascinantes, también, pero inertes, placas de metal y cristal que capturaron un instante final. Pero con las semanas, empecé a sentirlo. La galería no estaba en silencio. No del todo. A veces, al pasar junto a la fotografía de una niña con un vestido de encaje, sentía un frío repentino, como si una puerta se hubiese abierto a un invierno que no existía. Otras veces, cerca de un viejo militar con el uniforme lleno de medallas, oía un susurro tan leve que parecía el roce de la seda, pero no había seda que rozar. Me decía a mí mismo que era la sugestión, el aislamiento, la atmósfera opresiva del lugar. Pero una parte de mí, la más primitiva, sabía que no era así. Había algo en esas imágenes, una energía residual, un eco atrapado en la plata. Y yo, con mi lámpara y mi ritual, era una especie de guardián, un farero en un mar de almas quietas. Mi trabajo no era solo limpiar, era apaciguar. Y luego estaba la caja de ébano. Era distinta a todo lo demás. Pequeña, pulida hasta brillar como un espejo negro, sin adornos ni cerradura visible. Simplemente reposaba allí, al fondo, sobre su pedestal de terciopelo gastado. Siempre que mi ronda de limpieza me acercaba a ella, el aire se volvía más denso, más pesado. La llama de mi lámpara chisporroteaba y se encogía, como asustada. Sentía una atracción casi magnética hacia ella,
una curiosidad que era como una picadura de insecto bajo la piel. ¿Qué contenía? ¿Qué rostro era tan terrible o tan especial como para merecer ese aislamiento? La prohibición, lejos de disuadirme, alimentaba mi obsesión. Era un hueco en mi rutina, un misterio en mi monótono universo de rostros pálidos. Me encontraba a mí mismo desviando la mirada a propósito, acelerando el paso al pasar a su lado, luchando contra el impulso de extender una mano enguantada y rozar su superficie fría. Pasaron 4 o 5 meses. El otoño dio paso a un invierno crudo. La mansión Valdemar se volvió aún más silenciosa, aislada del mundo por una nieve que lo amortiguaba todo. Mi vida se había reducido a ese sótano. Mis días eran para dormir y leer, mis noches para caminar entre los muertos. La voz del señor Valdemar por el interfono era cada vez más débil, más espaciada. A veces pasaban días sin que me diera ninguna instrucción. Solo la gobernanta, una mujer seca y gris como la ceniza, me traía la comida y reponía mis suministros en silencio. Una noche, la sensación cambió. Ya no era solo un frío o un susurro. Era una presencia, definida, consciente, provenía, sin lugar a dudas, de la caja de ébano. Era como el zumbido de un insecto atrapado, una vibración sutil que sentía en el suelo, en el aire, en mis propios huesos. La curiosidad se había transformado en algo más oscuro, una necesidad. Necesitaba saber, era como un hambre que no se saciaba con comida. Me acerqué más que nunca. La lámpara en mi mano temblaba violentamente. Coloqué la luz sobre el pedestal, y el reflejo de la llama se deslizó por la superficie negra de la caja. Y entonces lo vi, no era una cerradura, era un mecanismo oculto, una finísima línea en uno de los laterales. Una junta casi invisible, bastaría con presionar en el lugar exacto. En ese instante, el interfono crepitó. La voz del señor Valdemar, rota, casi un estertor, me geló la sangre. Muchacho, no lo hagas. Me aparté de la caja como si quemara. El corazón me latía en la garganta. ¿Cómo lo sabía? ¿Había cámaras? Imposible. La galería era un santuario anacrónico. No había tecnología moderna allí. Aléjate de ella, insistió la voz. Hay cosas que no deben ser vistas. Hay puertas que no deben ser abiertas. Vuelve a tu trabajo. Obedecí, pero esa noche no pude concentrarme. Los ojos de los muertos en las fotografías parecían diferentes. Ya no eran vacíos, había algo en ellos. ¿Miedo? ¿Advertencia? Sentía cientos de miradas clavadas en mi espalda, juzgando mi debilidad, mi curiosidad malsana. Terminé mi ronda de forma mecánica y subí a mi habitación, pero no pude dormir. La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Cómo lo sabía? Los días siguientes fueron una tortura. El zumbido procedente de la caja se intensificó. A veces, creía oír una voz, un murmullo indistinguible, llamándome desde su interior. Me pasaba horas sentado en el extremo opuesto de la galería, solo observándola, luchando contra mí mismo. Empecé a descuidar mi trabajo. El polvo se acumulaba sobre algunos marcos. La lámpara a veces se quedaba sin aceite. Estaba perdiendo el control. Una tarde, la gobernanta me trajo la cena con los ojos enrojecidos. El señor está muy enfermo, dijo, rompiendo su habitual silencio. Los médicos dicen que no pasará de esta semana. Y antes de irse, añadió algo que no olvidaré jamás. Me miró fijamente y dijo: él sabe que lo sientes. Te está llamando, no le escuches, por tu bien. Aquello fue la confirmación. No estaba loco, ella también lo sentía, y el señor Valdemar, en su lecho de muerte, de alguna manera, estaba conteniéndolo. Pero si él moría, ¿qué pasaría? ¿Se liberaría lo que fuera que había en esa caja? El miedo se mezcló con una extraña sensación de responsabilidad. Y la curiosidad, esa bestia insaciable, rugió más fuerte que nunca. Si iba a enfrentarme a algo, necesitaba saber qué era. Esa misma noche, tomé una decisión. Bajaría y abriría la caja. La galería estaba más fría que nunca. La llama de la lámpara apenas lograba perforar la oscuridad. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio sepulcral.
Los rostros en los daguerrotipos parecían tensos, expectantes. Llegué frente al pedestal. El zumbido era ahora un murmullo claro, una melodía disonante que parecía arañar el interior de mi cráneo. No era una voz humana, era algo más antiguo, más extraño. Con los dedos temblorosos dentro de los guantes, busqué la junta en el lateral de la caja de ébano. La encontré, presioné. Un clic suave, casi inaudible, resonó en la sala. La tapa se levantó 1 milímetro. Un olor escapó de la ranura. Un olor que no se parecía a nada que hubiera olido antes. Era como ozono, como tierra mojada después de un rayo, y a la vez a carne vieja. Contuve la respiración y, con un movimiento lento y deliberado, levanté la tapa. Dentro, sobre un lecho de satén negro descolorido, había un único daguerrotipo. Era más grande que los demás, y su marco no era de plata, sino de un metal oscuro y sin brillo, casi como el plomo. La imagen era confusa al principio. La luz de la lámpara se reflejaba en la superficie plateada, creando fantasmas y brillos. La incliné con cuidado, buscando el ángulo correcto. Y entonces, la vi. La imagen se enfocó con una claridad aterradora. No era una fotografía post-mortem. Era un hombre joven, de mi misma edad, quizá un par de años mayor. Vestía ropas de otra época, de finales del siglo XIX. Estaba de pie en lo que parecía un estudio fotográfico, junto a una silla vacía. Tenía el pelo oscuro, los ojos profundos, y una sonrisa. Una sonrisa sutil, casi imperceptible, pero cargada de una inteligencia fría, depredadora. Pero no fue eso lo que me geló la sangre. No fue la sonrisa, ni la extraña intensidad de su mirada. Fue que aquel hombre, era yo. No se parecía a mí. No era un antepasado. Era, literalmente, yo. Mi rostro, mis ojos, la misma cicatriz diminuta que tengo junto a la ceja izquierda desde que me caí de un árbol a los 8 años. Cada detalle, cada rasgo, era idéntico. Era una réplica perfecta de mí mismo, atrapada en una fotografía de hacía más de 70 años. El pánico me atenazó. Mi mente se negaba a procesarlo. Era imposible, un truco, una coincidencia asombrosa, pero no lo era. Lo sabía con una certeza visceral que me revolvía las entrañas. Y entonces me fijé en sus ojos. En la fotografía, él no miraba a la cámara. No, él me estaba mirando a mí. Directamente, a través del tiempo, a través de la plata y el cristal. Su sonrisa pareció ensancharse una fracción de milímetro. Y en ese instante, el murmullo en mi cabeza se convirtió en una palabra, clara y nítida. Una sola palabra que resonó con mi propia voz: gracias. Dejé caer la caja. El daguerrotipo saltó y golpeó el suelo de piedra con un ruido seco. No se rompió, quedó boca arriba, con mi otro yo mirándome desde el suelo. La lámpara se me cayó de la mano, el aceite se derramó y la llama se extinguió, sumiéndome en una oscuridad absoluta y total. Pero yo seguía viendo su rostro, grabado a fuego en mis retinas. Tropecé, grité, y corrí a ciegas hacia la puerta, golpeándome contra los expositores, sintiendo las miradas frías de los muertos sobre mí. Subí las escaleras de 2 en 2, salí de la mansión sin coger nada, corriendo descalzo sobre la nieve helada, sin mirar atrás. El señor Valdemar murió esa misma noche. Nunca volví, nunca reclamé mi último sueldo. Huí de esa ciudad y no paré hasta que el mar me impidió seguir corriendo. Con los años, he intentado buscarle una explicación. Un abuelo desconocido, un doble increíble, un engaño elaborado por un viejo loco. Pero ninguna explicación encaja. Ninguna explica la cicatriz, la voz en mi cabeza, ni esa sensación horrible de haber abierto una jaula y haber liberado a la criatura que estaba dentro. Una criatura que, de alguna manera, era yo mismo. A veces me pregunto quién era él, y qué ha estado haciendo todos estos años, libre en el mundo. Desde aquel día, cada vez que me miro en un espejo, no puedo evitar buscar en mis ojos la mirada de aquel otro que vi en La Plata. Y a veces,
solo por un instante, me parece que me la devuelve.